Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría por favor que me acompañara a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Vamos a leer por favor Hechos, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Y dice así la escritura. Hechos, capítulo 17, versículos 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, Pablo discutía en las sinagogas con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos le tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Eran muy novedosos. Cualquier semejanza a la actualidad es pura coincidencia. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que son de lo más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción. La inscripción decía, al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y bueno, si leemos el contexto de los capítulos 16 y 8 de los Hechos, el apóstol Pablo recuerde que fue llamado a predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue llamado a predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, es decir, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así es que cuando Pablo se admiró acerca del monumento que decía al Dios no conocido, los atenienses idolatraban a una serie de divinidades, pero en particular querían adorar a un Dios, al Dios del cielo y de la tierra, pero al cual no conocían. Y Pablo fue a revelarles a Jesucristo. Así es que hay mucha incertidumbre, mucha discusión también, mucha ignorancia por otro lado, pero también hay mucha confusión acerca del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, del corazón de Dios, de el verdadero Dios, del conocimiento de Dios. Y dijimos que nadie puede conocer a Dios si no es a través de la palabra. Y el conocimiento de la palabra nos puede enseñar cuál es el verdadero carácter de Dios, el verdadero corazón de Dios, la verdadera naturaleza de Dios, porque el propósito del hombre es que conozca estas cosas de parte de Dios, para que sepa qué es lo que Dios en su corazón y en su diseño y en su obra terminada, completa y perfecta, en su voluntad y en su propósito, ha destinado para el hombre. Empezando por amarnos, empezando por enviar a su Hijo para morir por nosotros, para rescatarnos y restaurarnos, empezando por nunca dejar de amarnos. Y la confusión y la incertidumbre, inclusive la discusión está entre aquellos que leen el Antiguo Testamento o que leen desde el Génesis y pasan por todo el Pentateuco y después pasan por los libros históricos y después los poéticos y después los proféticos y leen
la ley de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y después van al Nuevo Testamento y hay cosas completamente, si las queremos razonar o si las queremos entender de una manera natural o racional, que parecen locura, que son incongruentes, que chocan entre sí. Pero la escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 2 que la palabra de Dios no puede discernirse carnalmente, no puede discernirse con la inteligencia humana, tiene que discernirse espiritualmente, porque la palabra de Dios, toda la escritura, fue dada por Dios, por el Espíritu de Dios, por la inspiración de Dios, por el soplo de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Así es que solo el hombre puede entender y recibir revelación de la palabra cuando tiene comunión, cuando tiene acceso, cuando ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo le revela la Escritura. Así es que la manera de poder conocer el carácter y el corazón de Dios es solo a través de la palabra. El apóstol Pablo aquí vino a mostrar a Jesucristo, al cual los atenienses no conocían. Ahora, mire cómo dice Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 6, Deuteronomio capítulo 5, el versículo 6, y vamos a leer parte de la escritura del Antiguo Testamento o del pacto de Moisés, del pacto antiguo de Moisés. Dice así: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti esculturas ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice el Señor, que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es que, por un lado, vemos a un Dios que dice: yo soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y después de ahí mismo dice: y hago misericordia para los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es que Dios le dio la ley al hombre, porque el hombre vivía en pecado, pero no sabía que pecaba. El hombre vivía separado de Dios, pero no era ningún problema para el hombre vivir separado de Dios, por cuanto el pecado no se imputaba, no se castigaba, no había juicio sobre el hombre cuando cometía pecados. Recuerden que en el principio Caín mató a su hermano Abel. Cuando Dios le pregunta: ¿qué has hecho?, Caín dice: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín dice: pues yo no sé, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín ya había matado a Abel. Caín estaba mintiéndole a Dios. No solo había asesinado a su hermano, sino que le había mentido a Dios. Y sabemos nosotros que el padre de toda mentira desde el principio, el creador, el fundador, la fuente de las mentiras, provienen del diablo. Así es que el enemigo de nuestras almas, el diablo, estaba inspirando a Caín. Había inspirado a Caín para que matara a su hermano Abel y había mentido al Señor. Ahora, Dios no castiga a Caín en el sentido de que lo asesina o lo mata o lo aniquila, sino que más bien lo echa fuera digamos que, de su casa, de su padre y de su madre, y pone un sello, porque Caín se queja y dice: oye, pues cualquiera que me encuentre me matará. Y Dios pone un sello sobre Caín para que nadie lo mate. Y Caín vive muchos años, tuvo una descendencia muy grande. Una de sus descendientes fue un hombre llamado Lamec, que aparentemente, según los estudiosos, mata a un hombre en defensa propia. Es decir, no lo asesinó con alevosía y ventaja como lo hizo Caín, su ancestro, pero Lamec lo hace aparentemente en defensa propia. Y Lamec dice: si Caín fue sellado
y se castigará a aquel que le haga daño a Caín 7 veces, o 70 veces 7, o una gran cantidad de veces. Dice, ¿cuánto más a mí? Que yo lo hice en defensa propia, es decir, que mi asesinato es superior o más justificado ante el asesinato que causó Caín, así es que yo requiero más recompensas. Entonces, la palabra en Corintios dice que los hombres están acostumbrados a compararse entre los mismos hombres. Y como el pecado existía en la humanidad, pero no era castigado, entonces Dios introdujo la ley para que el hombre entendiera que era pecador. Había una naturaleza pecaminosa en el hombre, pero el hombre no podía distinguir lo que sucedía espiritualmente en sí. Pero Dios les dio la ley para que el hombre supiera que era pecador. Nunca fue la intención de Dios darles la ley para que ellos se justificaran ante Dios y que cumpliendo la ley ellos pudieran acercarse a Dios y obtener el amor de Dios y el agrado de Dios. La palabra no dice que cumpliendo la ley agradamos a Dios, sino antes bien, la palabra nos dice que a través de la fe es que se agrada a Dios. Enoc agradó a Dios, caminó en fe. Abraham agradó a Dios porque caminó en fe. Abraham no fue un hombre perfecto, pero él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. David no fue un hombre perfecto, pero agradó a Dios el corazón y la fe de David. Lo mismo que José, lo mismo que Josué, lo mismo que Moisés. Así es que en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, particularmente hablando, vemos cosas muy terroríficas, cosas muy relevantes que a veces nos dejan, digamos que con la incertidumbre de cuál es el carácter de Dios. Pero en el Antiguo Pacto, la revelación del corazón y del carácter de Dios no están completamente o plenamente revelados, está revelado en parte. Por eso, para que Dios operara en misericordia y no viniera el castigo por incumplir la ley, Dios le mostró al hombre que necesitaba hacer sacrificios para que ellos sacrificaran animales, derramaran sangre y la sangre cubría sus pecados mientras venía Jesucristo. Así es que la ley fue como un tutor para llevarlos a Jesús, para que cuando Jesús apareciera en escena, fuera a la cruz del Calvario, muriera por los pecados de todos los hombres y resucitara, los hombres reconocieran que siendo pecadores están destituidos de la gloria de Dios y que solo pueden ser salvos y solo pueden reconciliarse para con Dios a través de la fe y no a través de las obras de la ley y no a través de justificarse a sí mismo. Como muchos fariseos lo querían hacer en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de los discípulos. Ahora, acompáñenme por favor a ver Juan capítulo 1, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, está revelado el corazón de Dios, pero no de una manera correcta, no de una manera plena. Es decir, no es que la palabra esté correcta, sino más bien no está manifestado de la manera en la que tú y yo lo debemos entender, que ahora estamos viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahora vivimos en la fe de aquel que murió y resucitó por nosotros. Así es que, aunque la palabra es perfecta, pero la palabra tiene una revelación particular en el Antiguo Testamento y el velo, dice la Escritura, era puesto y no se comprendía completamente. ¿Por qué? Porque en Jesucristo está la plenitud de la deidad. Necesitaba venir Jesucristo. Necesitábamos conocer a Jesús para poder conocer la plenitud de la deidad y el verdadero corazón de Dios. Así es que en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Dice, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Ahí está, ya no hablando de la palabra,
sino hablando de alguien. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estoy leyendo el versículo 14. Y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 16. Porque de su plenitud tomamos nosotros gracia y recibimos gracia sobre gracia. 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo o con Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así es que dice la Escritura que Jesús era la palabra, que Jesús es la palabra y que Jesús es eterno por siempre y que Jesús es Dios. Y vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora fíjese cómo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Entonces, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, también hará las obras que yo hago, y también mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Así es que, ¿quién viene a revelar al Padre? ¿Quién viene a revelar el corazón de Dios? ¿Quién viene a revelar la plenitud de la deidad? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos viene a revelar al Padre. Por eso los fariseos rechazaron a Jesús, porque no estaban de acuerdo, porque no creían que Jesús había descendido del cielo, porque Jesús decía que venía a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado, y los fariseos se escandalizaban escuchando estas cosas. Cuando veían a Jesús, se escandalizaban. Así es que los fariseos por eso rechazaron a Jesús, porque Jesús decía que había descendido del Padre. Pero muchos creyeron en Jesús, como tú y yo hemos creído en Jesús. Así es que, ¿quién nos revela el corazón de Dios? Jesús. Y Jesús, dice la Escritura, en el capítulo 3 de Juan, no vino a condenar, no vino a hacer juicio, no vino a destruir, no vino a causar enfermedad, no vino a causar pobreza, no vino a causar tristeza. Es más, no vino a causar quebranto. Y si Jesús dijo: es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guíe en toda la verdad, les recuerde las cosas que yo os he hablado y les enseñe las cosas que habrán de venir, entonces tampoco el Espíritu Santo, porque es como el embajador, viene en el nombre de Jesús, viene a glorificar a Cristo y a manifestar a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tampoco viene o revela el corazón de Dios haciendo creer o haciendo que el hombre crea que Dios envía enfermedad, que Dios hace juicio, que Dios viene a condenar, que Dios viene a causar ira y castigo a todos los que aborrecen a Dios, a todos los que subleman y se rebelan contra Dios. Ahora, es muy importante que podamos entender que en este mundo se están manifestando cosas que hace 40, 50 años no sucedían. Es más, que hace 10 años no pasaban. Ahorita hay tanta vulgaridad, la gente es muy vulgar, la gente ya no tiene decencia,
las generaciones más jóvenes, digamos, los que oscilan entre los 13, 15 y 30 años, prácticamente están viviendo en una depravación como nunca antes se había visto. No solo en lo escondido, a oscuras, sino que ahora a la vista, a la luz de todas las personas, en las redes sociales, en vivo. Y no solo estoy hablando de mujeres que prácticamente están, digámoslo de una manera muy reservada, están promoviendo la lascivia y la lujuria. Hombres que hacen lo mismo, pero no solo ellos, sino también personas que no se sienten o que no se creen hombres, personas que no se sienten o no se creen mujeres. Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero los políticos, los gobernantes, ciertas minorías, ciertos famosos han creado todo tipo de, digamos que de identidades de género. La Biblia describe que Dios hizo al hombre y a la mujer, pero el mismo hombre que se ha despiado del corazón de Dios, que se ha despiado en las tinieblas, que ha sido inspirado por la aberración de tantas cosas, ha creado la identidad de género. Científicamente, no hay ninguna evidencia de que haya otro sexo aparte del hombre y de la mujer. Es decir, no solo la Biblia lo declara, no solo Dios lo definió y lo diseñó así, y lo manifestó y lo creó así, pero la ciencia lo valida, lo avala. Es más, hay quien dice que si un cuerpo humano los restos de un cuerpo humano que tenga 50 años, se revisa sus restos con estudios especiales, van a encontrar en su ADN que era hombre o que era mujer. Y cualquier persona que se sienta o se crea que tiene otro sexo, que no es hombre o que es mujer, cuando fallezca y se le hagan pruebas 50 o 100 años después, aunque esa persona se haya sentido con un sexo o una identidad diferente, se va a encontrar que era hombre o que era mujer, aunque las personas se hagan toda clase de cirugías, toda clase de cambios en sus cuerpos, y psicológicamente ellos se engañen a sí mismos, y tomen pastillas y tomen hormonas y hagan lo que quieran hacer. Pero el punto aquí es que el hombre se ha desviado de la palabra del Señor. La misma religiosidad ha causado que los hombres que se dicen ser creyentes se han desviado de la sana doctrina porque no entienden el corazón de Dios. Porque Dios no vino a castigar, Dios no condena al drogadicto, Dios no condena al homosexual, Dios no condena al transgénero, Dios no vino a condenar al ladrón, al alcohólico, al adúltero, al fornicario. Ahora, vemos que la palabra dice que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los afeminados, los ladrones, los mentirosos, dice, no entrarán en el reino de Dios. Pero no está refiriéndose a que si tú cometes cualquiera de estos delitos o errores o pecados, como quisiéramos llamarle así, ya estás destinado al infierno. No, no. Está diciendo que separados de Dios, estos son los frutos de las personas que rechazan a Jesús. ¿Y por qué digo que Dios no condena estas cosas? No está diciendo que, déjeme hago una aclaración, una corrección. Dios condena la idolatría, Dios condena el adulterio, la fornicación, el homosexualismo.
el transgenerosismo, el alcoholismo, el robar, el mentir. Eso es parte del mal y Dios nos llama a aborrecer el mal. Dios es un Dios bueno, pero Dios vino a salvar al alcohólico, al drogadicto, al adúltero, al que fornica, al homosexual, al transgénero. Dios vino a salvarnos a todos. Recuerdo que una vez oí un testimonio de una persona que se presentó en la cárcel para ministrar a personas que tenían graves delitos muy, muy terribles, de violaciones, de asesinatos, de secuestros, personas que habían hecho delitos muy graves. Y este predicador fue a compartir la palabra. Y normalmente cuando alguien va a la cárcel, pues la tendencia es de que alguien que ha estado en la cárcel y que ha conocido a Cristo y que ha salido libre, pues aparentemente es la persona más apropiada para compartir con aquellos convictos. Pero esta persona en su testimonio dice, no, yo jamás tomé un vaso de licor, yo jamás fumé un cigarrillo, es más, jamás dije una palabra obscena. Y él se presentó así delante de los convictos y les dijo, yo jamás fumé un cigarrillo, jamás tomé un vaso de licor, jamás dije una palabra obscena. He tratado de vivir la vida santa. Y a pesar de estas cosas que dijo, y a diferencia de las personas que piensan que no era la persona más idónea para compartir este tipo de personas, les dijo, pero mi naturaleza separada de Dios era la misma que la de ustedes. Tu naturaleza separada de Dios y la mía no estaban definidas por las acciones. Mi naturaleza separada de Dios era tan pecadora como la tuya. Así es que no se trata de las acciones, sino se trata de entender la identidad que la persona tiene. Y alguien que entiende que es un pecador no por sus acciones, sino porque no conoce a Dios y está aún destituido de Dios, porque no ha venido a Cristo, no ha conocido a Cristo, no ha nacido de nuevo, necesita entender que Dios le ama, que Dios no vino a juzgarle, vino a salvarle. También es importante que entendamos que una vez que el hombre escucha, entiende que Jesucristo vino a perdonarlo y por eso murió en el pecado y pagó por sus deudas, para que si esa persona cree en Jesús, se salve y tenga vida eterna. Y aún así la persona, escuchándolo y creyéndolo, rechaza categóricamente a Jesús, dice la Escritura, no es que Dios lo condena, sino que él mismo se ha condenado por rechazar a Jesús. Pero en este tiempo, antes de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, Dios no está trayendo juicio a este mundo. Este mundo está viviendo el resultado de su pecado. El pecado tiene consecuencias. Y el diablo está inspirando, como inspiró a Caín y como inspiró todas las maldades desde el principio hasta la fecha, a tantos hombres, que aún los creyentes, si se descuidan, pueden quedar vulnerables a los engaños del enemigo, porque la ira, los celos, la contienda, dice, permiten que toda obra perversa se establezca. Así es que nosotros como creyentes tenemos que predicar a Jesús, tenemos que hablar y vivir de la fe y de la palabra de justicia, de paz. Y aunque nuestra carne es débil, nosotros tenemos que aprender a permanecer en la palabra, a perseverar en la palabra y a ser cuidadosos, diligentes de una salvación tan grande que nos ha sido concedida, entendiendo que Dios nos ama, entendiendo la verdadera naturaleza y el corazón de Dios, y entendiendo que en Cristo Jesús está revelado el verdadero corazón, el carácter de Dios para toda la humanidad. Así es que si queremos entender el carácter de Jesús, la naturaleza de Dios, necesitamos conocer a Jesús y conocerlo en su palabra, en su obra terminada, completa y perfecta, y cómo Dios vino a traer bendición y benignidad y bondad a través de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Como dice Filemón 1:6, la fe puede manifestarse de una manera eficaz, mostrarse de una manera eficaz. Recuerde que la fe nos permite
apropiarnos de lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que la fe puede manifestarse de una manera eficaz cuando nosotros conocemos todo el bien que Dios ha tenido para con nosotros. Y para con nosotros es para todos los hombres, para todo aquel que cree. Nadie es echado fuera. Lo único que se necesita hacer es creer. No podemos hacer válido el nuevo pacto que tenemos en Cristo, sino es a través de creer. Y así es que, conociendo la benignidad, el bien que Dios ha tenido para con nosotros a través de Cristo Jesús, entonces vamos a conocer el corazón de Dios y vamos a poder experimentar la justicia, la paz y caminar en la fe del Señor Jesucristo. Si no conocemos de una manera adecuada el corazón de Dios y cómo Dios nos ama, si perdemos de vista esto, cuando cometamos en algún error, vamos a creer que Dios no está de acuerdo con nosotros o que Dios se ha distanciado por causa de nuestros errores y no vamos a poder caminar en libertad en la fe. Mire, voy a terminar con esto que no leímos en Hebreos, pero voy a leérselo. Dice la escritura, déjame se lo leo, es en Hebreos 8. Y mire, como dice la escritura en Hebreos capítulo 8, para que usted pueda entender cómo el antiguo pacto está revelado en el nuevo pacto. El antiguo pacto no está, Jesucristo no había venido. La gracia del Señor no había podido expresarse en su plenitud. Pero en Hebreos nos dice y nos explica algo, lo vamos a estar viendo más adelante, pero si usted me acompaña a Hebreos capítulo 7, dice la escritura, perdón, es Hebreos capítulo 8. Dice la escritura en Hebreos capítulo 8, y acompáñeme por favor a el versículo 7. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no habría procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el pacto de Moisés, en los días que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé de procurarme por ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando del pacto a través de Jesús. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones escribiré, y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias, y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Y mire, también acompáñeme a leer lo que dice el versículo 5. Bueno, desde el 4 dice, el versículo 5, ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, harás las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Versículo 6, pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal más excelente, en cuanto Jesús es el mediador de un pacto superior, del nuevo pacto que ha sido establecido sobre promesas superiores. En otra versión dice sobre mejores promesas. Así es que Jesús es la revelación del corazón de Dios para el hombre. Jesús vino a salvar, no a condenar. Jesús está lleno de gracia y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Jesús es la gracia y la verdad para que tú y yo podamos encontrar en Jesús la fuente de vida, de salvación, de justicia, de paz,
de gratitud, de adoración, de salvación, de perdón, de salud, de bienestar, de protección, de bondad, de benignidad, de amor, en el nombre de Jesús. Padre, bendito sea tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra y conocer tu corazón a través de tu palabra. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, quienes revelan y declaran la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.